Ignacio Brusco está para charlar con nosotros, es psiquiatra, es también profesor, docente. Ignacio, ¿cómo te va? Daniel Greche te saluda y todo el equipo. Hola Daniel, ¿cómo anda el equipo? Bien, un Gusto. placer saludarte, Ignacio. Bueno, yo hablaba, ¿no? Cómo trabaja la cabeza, cómo comienza a funcionar la mente con respecto a estos cambios de prolongar la cuarentena. Ya es difícil, pero se torna aún más cuando te amplían la fecha de flexibilizar la cuarentena. Tal cual, Mm, la cuarentena es un proceso que no es solamente infectológico, es un proceso fundamentalmente conductual. Puede haber cuarentenas por diferentes motivos y la consulta y la interrelación con la conducta humana, sí, y son las personas que lo tienen que cumplir, que son las personas sociales, es crítico. Por lo cual ya venimos trabajando desde el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires, también con la Dirección de Salud Mental de la Ciudad y de la Nación, y otras comunidades también científicas de salud mental, cómo solucionar los problemas de salud mental en la cuarentena. Y ahora sucede un nuevo problema, que es el, el, el cambio de cuarentena. No sabemos todavía qué va a pasar, es decir, hay una impredecibilidad también que es bastante compleja en las personas, por lo cual lo primero que hay que decir es que la cuarentena hay que cumplirla, la distancia social, que es un término bastante complejo para los psiquiatras y los psicólogos, porque nosotros siempre tratamos de acercar socialmente a las personas, sí. y hoy hay que cumplirlo esto, así que quizás el nombre habría que tratar de inventarle otro nombre, por lo menos para llamarlo de otra manera, pero sí es muy importante estar lejos de otra persona, y el cumplimiento de la misma requiere de una conducta muy aplicada a la sociedad. Entonces, esto depende del rango social, del lugar donde están ubicadas las personas, de cuántas personas por metro cuadrado hay, y además por las características sociales y culturales de la población. Sí. Hoy he Ignacio. escuchado, por ejemplo, ejemplos de Alemania. Sí, perdón. Sí, te quiero preguntar, porque acá ya inmediatamente escucharon el tema y comienzan a llegar algunas preguntas. Me pregunta Ramiro de la zona de San Miguel. Me dice, ¿qué pasa con cuando comienza a funcionar la cabeza y un tanto tiempo aislado en tu casa, quizás muchas personas solas? ¿Puede llevar a tener alguna patología, alguna enfermedad, este funcionamiento de la mente, la cabeza? ¿Te puede llevar a tener algo? Absolutamente. Acá hay tres variables. Las personas que no tenían problemáticas de salud mental, que pueden empezar a padecerlas. Sí, Las personas que tenían problemáticas de salud mental y que se agravan. Y las personas que no solamente están en cuarentena, sino que además salen al exterior, porque son personal esencial, como ustedes, por ejemplo, como sí. personas de salud, personas que están en los supermercados, etcétera, que se ven expuestas y después además están en cuarentena. No es que no están en cuarentena, si vuelven a su casa, no pueden Claro, por estar supuesto. paseando. Por lo cual están en doble riesgo, digamos, porque además salen al exterior, el estrés de salir, las protecciones de salir, y por otro lado el volver a su casa, ¿no? Hay tres grupos diferentes. El más problemático para nosotros es las personas que padecían salud mental. En este momento es un punto central para nosotros de atención, pero la verdad que muy complejo, porque así como en el resto de la efectología no se tiene experiencia, en salud mental tampoco. Para tener idea, las patologías más importantes desde el punto de vista de discapacidad, y las más prevalentes y que más índice tienen en el mundo, son las enfermedades psiquiátricas. La Claro. depresión, por ejemplo, que tiene grandes riesgos personas solas, por ejemplo. Entonces, a veces damos algunos consejos. Primero, comunicarse muy fuertemente con su familia, con las posibilidades de sus amigos a través de las redes. Sí, Después, no estar todo el tiempo viendo noticias malas, sino distraerse, viendo otras variantes. Después, tratar de autorrealizarse en algunas cuestiones que tenían pendiente en la casa, ponerse metas, por ejemplo, todos los días ponerse una meta. Y hay una instancia que es la realización horizontal, que es la comunicación con la red social, de tocarse, de verse, que está claro. abolida en este momento. Y eso es realmente muy problemático. Otro punto son las Exactamente. personas adultos mayores con trastornos A, cognitivos, a eso quería y ir. aún los que no. A eso Sí. quería ir, Ignacio. Mirá, tocaste el tema, la pregunta. Alberto, de la zona de Belgrano, pregunta. Perdón, estamos hablando con Ignacio Brusco. Él es médico de Basa Salud. Agradecemos a Basa, por supuesto, por permitirnos dialogar con un profesional excelente como es Ignacio Brusco. Ayer estuvo también en otros medios. Él te va a contar, te va a dar respuestas con respecto a cómo trabaja la mente en esto de
la cuarentena, ¿no? Me dice Alberto de la zona de Belgrano, buen día, nos saluda, te felicita por lo que estás explicando y pregunta, ¿qué pasa con los abuelos, con las personas de la tercera edad? Porque una cosa es un hombre de 30 y pico de años, 40, que quizás que están con su familia, con sus hijos, que puede distraerse más allá de las complicaciones. Pero los abuelos, los que están solos, quizás hasta consumen mucha más información de saber el tema del coronavirus, lo que está pasando, la cantidad de víctimas fatales. Y esto genera otro tipo de efecto en las personas mayores. Me pregunta Alberto de Belgrano, ¿es correcto lo que dice o no? Sí, absolutamente. Por eso te decía, hay personas que tienen, adultos mayores que tienen, son normales para su edad, pero siempre no son perfectas. Sabemos que el sistema inmunológico está bajo y también la función cognitiva, la memoria no es como los 20. El estar encerrados puede haber problemáticas, por lo cual es muy importante que esas personas, ahora que viene baja la luz, al mediodía tengan luz, abran las ventanas, se los digan los hijos esto, y tengan comunicación permanente, llamarlos permanentemente, Sí. por teléfono, por los medios que se pueda a estas personas, que son las normales. El otro problema es las personas que tienen trastornos cognitivos leves, Sí. o graves, y acá hay recomendaciones que están saliendo, ¿Y tanto cuáles son? trastornos cognitivos leves, y las recomendaciones son fundamentalmente estar comunicados y que los estimuladores. El problema que tenemos en este momento son que los estimuladores son muchas veces personas jóvenes que pueden ser portadores sanos. Claro. Entonces se está interrumpiendo el tratamiento, por lo cual se está dando acaba de hacer un artículo en Lancet sobre cómo tratar a pacientes con Alzheimer, que es muy complejo, pero siempre tiene que tener una compañía, porque lo que tiene que pasar es que esa persona esté con otra persona. Claro. Las personas con Alzheimer no pueden estar solas, a diferencia de una persona adulto mayor normal, ¿sí? Y en esa instancia también por no interrumpir los trabajos terapéuticos de terapia ocupacional, de fonoaudiología. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace, a Ignacio? través de redes. Porque a través de redes. Exactamente, los profesionales que estaban tratándolos con ellos, los mismos profesionales para no hacer tantos cambios, se les ha indicado. Hoy los profesionales de salud mental en este momento están muy abocados, son de los psicólogos, más que los médicos, pero los psicólogos, los fonoaudiólogos, están muy abocados al trabajo por red, están muy experimentados en eso, y Sí. con estos días se tomó mucha experiencia, por lo cual hay que solicitar el apoyo y la comunicación permanente Sí. de estos pacientes. Ignacio. Y prestar mucha atención a los pacientes que están solos, Sí. los abuelos que están solos, porque Los es una problemática que se llama hospitalización. Perdón, Los solos pero normales, ¿no? Perdón, bueno, es lo que yo he consultado, lo traslado la pregunta de la gente que me envía mensajes, Ignacio, lo que decía Alberto, ¿no? Los Dale. abuelos. Ya voy con María Elena Ripeta. Pregunta a María Elena si leo bien el mensaje de Gladys de Malvinas Argentinas. Dale. Sí, María Elena. Doctor, yo le quería preguntar puntualmente, porque usted recién hablaba de las personas con problemas psiquiátricos que necesitan medicación. ¿Cómo se hace? Porque bueno, es con receta archivada, en general hay que ir todos los meses. Me parece que es una Esa situación pregunta me compleja. envían ahora, mirá, justamente, Gladys de Malvinas Argentinas, lo que pregunta María Elena. ¿Cuánta gente? Bueno, la gente nos sigue. Sí, sí, tenemos Afortunadamente, mucho público. yo tengo el teléfono, leo. ¿Quieren? Acá están los mensajes, miren. Acá vienen los mensajes de la gente. ¿Qué pasa con la medicación? Esa es una demostración que la patología psiquiátrica es una patología muy importante. Sí. El tema fundamental tiene que ver con que hay una reglamentación del Ministerio de Salud que habilita hacer receta electrónica, sea por mail o por WhatsApp, con un registro. Así que esas personas averigüen con su médico la metodología, porque se hace electrónicamente, no tienen que ir al médico, pueden seguir trabajando por Skype y seguir trabajando por receta electrónica para no perder el tratamiento, porque no pueden dejar el tratamiento. Yo quiero contarles una cosa que a veces yo me cuido mucho decirlo, pero para que tengan conciencia. Por día en el mundo hay 3.000 muertes por suicidios. 3.000. Terrible cifra. Yo llevara a un John Hopkins de esas muertes, quisiera saber en este momento cómo está a nivel mundial. Por lo cual nosotros esperamos actualmente y posteriormente una pandemia de salud mental, por lo cual es un punto no menor para prestar atención, para dar esa idea. ¿Qué pasa con una persona obsesiva, con un trastorno obsesivo, que se lavaba las manos 40 veces por día y ahora le dicen que hay que lavarse las manos porque estamos casi todos obsesivos? Sí. ¿Qué pasa con las personas fóbicas a las enfermedades, que son problemáticas menores? Ahora, ¿qué pasa con las personas con problemas más graves, como psicosis o ideas delirantes? Entonces, estamos viendo mucho ruido en ese sentido. Sí. La pandemia y la cuarentena, por un lado, nos deja contener a los pacientes porque están contenidos por la familia, eso es bueno. Hay incluso menos internaciones en este momento, pero esperamos un ruido muy fuerte en los próximos tiempos.
no sabemos si inmediatos o mediatos. En cuanto a la medicación, es muy buena la pregunta. Vuelvo a repetir que hay manera electrónica de recetarlo y están obligadas las farmacias para hacerlo. Pero mucho éxito no tiene, Ignacio, mucho éxito no ha tenido la receta electrónica. No sé si porque, claro, se trata de abuelos, en muchos casos, o las personas no entienden muy bien, más allá de que no sean adultos mayores, pero mucho éxito no ha tenido y vamos a tener que hacer hincapié en esto, ¿no? Tan importante bajo esta situación que vivimos los argentinos. Hablaste Tenés total razón. Sí, decime. Sí, tenés total razón y una reglamentación que es un poco compleja. Sí. Estamos todos intentando camino de andar porque nadie tenía experiencia, pero en general mi experiencia es que los adultos jóvenes y los hijos de los adultos mayores se complementa, y con los adultos mayores es muy compleja. Exactamente. Pero en general el éxito es un 70% y un 30% que tiene problemas para complementar esta instancia. Y bueno, el problema es que buscar la flexibilidad acá es muy complejo porque también están todo el tema de las adicciones, que no han desaparecido en la Argentina. Es otro tema muy grave, Ignacio. Y ya que abriste este abanico de temas para debatir, yo te propongo algo. A futuro podamos retomar la conversación, hablar el tema de adicciones, las consecuencias, cómo reacciona la gente encerrada, aquellos que tienen problemas de adicción. Pero además me dejaste una duda y una pregunta que será a futuro, la respuesta, el tema de la gente que decide quitarse la vida, ¿no? En estas estadísticas que marcaste recién, que es un tema muy delicado y que hoy por una cuestión de tiempo no podemos, pero yo te prometo que vamos a entablar una nueva comunicación y lo vamos a desarrollar. ¿Te parece? Sí, muy cortito, sí. Una señal esperanzadora para la gente. Así que esta pandemia se va. Fundamental. Se va, termina. No existe situación que no se solucione. Así que se quede guardada en la casa, que mantenga todas las reglamentaciones que el Ministerio de Salud está indicando, pero que duran poco tiempo, ya hemos visto las experiencias. Y otro punto, mañana sale algo parecido a lo que estamos hablando en este momento en BAE, Negocios, que es parte de nuestro grupo, una nota mía, así que la pueden buscar, una nota sobre la resiliencia, que es la capacidad de soportar esta instancia, y algunos consejos más escritos para poder los que puedan acceder a vía electrónica o al diario directo. Lo cuenta Ignacio Brusco, Ignacio o Nacho, ya podemos decirte Nacho, por supuesto. Nacho, mi amor. Un placer tenerte aquí en Segunda Edición. Gracias, Nacho. Un abrazo enorme. Bien, dale.